En este video les voy a hablar de curvas de neutralización ácido-base que complementa el tema de equilibrio ácido-base que les había desarrollado en los videos anteriores. Anteriormente les había dicho también que cuando disolvemos una sal sólida en agua, podemos preparar una solución de la sal y que el pH de la solución resultante podía ser 7 o mayor o menor que 7 dependiendo de las características de los iones que forman esa sal. Ahora, además, podemos preparar una solución de una sal por neutralización completa de un ácido con una base fuerte o de una base con un ácido fuerte. Cuando lo preparamos de esta manera, la reacción que estamos llevando a cabo es una reacción de neutralización. Y se llama así porque el protón del ácido reacciona con los hidroxilos de la base para generar agua. Uno de los productos de todas las neutralizaciones es el agua. El otro producto de una neutralización es la sal. Entonces, siempre que hagamos reaccionar un ácido con una base, estamos llevando a cabo una reacción de neutralización. Y así podremos preparar entonces una solución de una sal cuando la neutralización es completa. Cuando se utiliza la neutralización para determinar la concentración del ácido o de la base que preparamos, se denomina titulación ácido-base. Entonces, la titulación ácido-base es una reacción de neutralización de un ácido o una base con una base fuerte o un ácido fuerte. Vamos a ver, en primer lugar, la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Aquí en la diapositiva tenemos la titulación del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, que va a dar como resultado la formación de cloruro de sodio y, como en todas las neutralizaciones o titulaciones, el otro producto será el agua. Cuando reacciona el ácido fuerte con la base fuerte y se forma el cloruro de sodio formado es una sal que está formado por un catión no acídico y por un anión no básico, y por lo tanto el pH de la solución resultante cuando se ha realizado la neutralización completa del clorhídrico con hidróxido de sodio será 7, porque lo que se formó es una sal neutra. Ahora les dije que la titulación se utiliza con fines de cuantificación, es decir, preparamos una solución de ácido clorhídrico a partir del ácido clorhídrico concentrado que tenemos en el frasco, hacemos las diluciones, los cálculos correspondientes, conociendo su densidad, etc. Preparamos la solución y pretendíamos que fuera una solución con determinada concentración. Ahora, ¿cómo sabemos si la concentración con la que nos quedó preparada la solución es exactamente esa o es aproximada? Para eso la podemos titular con una solución de una base fuerte cuya concentración se conozca con exactitud. Y eso es lo que vamos a hacer a través de la titulación del ácido cuya concentración queremos determinar con una base de concentración conocida, con una base fuerte de concentración conocida. Para llevar a cabo la titulación, lo que se utiliza es un equipamiento como el que estamos viendo a la derecha de la diapositiva. O sea, tenemos por un lado la solución del ácido clorhídrico que queremos titular, la colocamos, bueno, acá está en un vasito de precipitado, lo más común es colocarla en un Erlenmeyer como para poder agitarla, y en la bureta colocamos la solución del titulante, que en este caso sería el hidróxido de sodio. Por otro lado, tenemos el pHímetro que nos va a permitir poder ir midiendo el pH luego de cada agregado de hidróxido de sodio a la solución de clorhídrico que tenemos en el vasito. Ahora, si queremos graficar esta titulación, lo podemos hacer graficando el pH, que será el que estemos midiendo con el pHímetro, versus los mililitros de hidróxido de sodio que hemos agregado, que serán los que nos indiquen la bureta que estamos usando para agregar el hidróxido de sodio. Entonces, cuando tenemos el clorhídrico solo, lo que tenemos es una solución de pH, acá vemos que es aproximadamente de pH 0,5, vamos agregando el hidróxido de sodio y lo que va ocurriendo es que los hidroxilos provenientes del hidróxido de sodio reaccionan con los protones del clorhídrico, que es un ácido fuerte y está totalmente disociado, para ir generando agua. Eso hace que la concentración de protones en la solución vaya disminuyendo y el pH de la solución vaya aumentando a medida que se van
neutralizando los protones del ácido clorhídrico. Vamos agregando entonces, acá están indicados los mililitros de hidróxido de sodio, esto es un agregado gota a gota que vamos haciendo desde la uretra, y el pH de la solución va aumentando lentamente porque va disminuyendo la concentración de protones. Pero llega un momento en que se produce un salto abrupto de pH y será que hemos llegado a la neutralización. ¿Por qué? Porque cuando neutralizamos todo el clorhídrico y agregamos una gota adicional de hidróxido de sodio desde la bureta al vasito, el pH de la solución pasa de ser ácido a ser básico, porque hasta que estábamos por debajo del punto de neutralización, el pH era ácido, porque lo que teníamos era un pequeño exceso de clorhídrico con respecto al hidróxido de sodio. Todavía nos quedaba un poco de clorhídrico, de protones provenientes del clorhídrico que no habían sido neutralizados, y por lo tanto el pH era ácido. Ahora, cuando se completa la neutralización del clorhídrico, el hidróxido en exceso nos da un pH básico, mayor 10 en este caso. Entonces, este salto abrupto de pH en torno al punto de neutralización es lo que caracteriza las titulaciones de los ácidos fuertes con las bases fuertes, porque partimos de un ácido fuerte, el pH siempre está muy bajo, se mantiene en valores bajos mientras el ácido fuerte esté en exceso, y cuando llegamos a neutralizar el ácido se produce el salto abrupto de pH, porque ahora el que pasa a estar en exceso es el hidróxido de sodio, porque ya neutralizamos todo el clorhídrico, ya no hay más clorhídrico en la solución, y todo el hidróxido de sodio que sigamos agregando va a ser el responsable del pH de la solución. Cuando la neutralización ha sido completa, o sea, en el punto exacto en el que la concentración de protones y de oxidrilos que reaccionaron son iguales y todo se convirtió en cloruro de sodio, el pH de la solución es 7. Experimentalmente, en lugar de determinar el punto de equivalencia, lo que hacemos es determinar el punto final, que será el momento en el que el pH pasa de ser ácido a ser básico. Y para determinar ese punto final, que corresponde al salto de pH desde pH ácido a pH básico, utilizamos un indicador. Un indicador es una sustancia que, agregada en muy pequeña proporción, de modo que no interfiera en la titulación que se está haciendo, modifica su coloración, cambia de color cuando pasamos de un pH a otro. Ese cambio de color se debe fundamentalmente a que en su forma protonada tiene una coloración y en su forma no protonada tiene otra coloración. Esos colores son bastante intensos, de modo que muy pequeñas cantidades de esas sustancias agregadas en la solución permiten verificar el punto final, porque el cambio en el color de la solución es bien notable. Entonces, supongamos que estábamos en las fotografías que vemos abajo en la diapositiva, a la izquierda, estamos en medio ácido. Hemos agregado el indicador, teníamos la solución de clorhídrico y la solución es transparente. El indicador que estamos utilizando en la zona ácida de la curva de titulación es transparente. Por cada agregado que vamos haciendo de hidróxido de sodio, en torno a la gotita de hidróxido de sodio que vamos agregando, se puede generar un cambio de coloración, pero que con la agitación misma del Erlenmeyer va desapareciendo. Quiere decir que todavía estamos en medio ácido, porque el indicador que se está usando es transparente o incoloro en medio ácido. Pero este indicador en medio básico tiene una coloración violeta. Entonces, cuando en torno al punto de equivalencia se produce el salto de pH desde un pH 3 a un pH 11, el indicador va a cambiar de color, va a pasar de incoloro a violeta.
y nos va a indicar que ese será el punto final de la neutralización del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. En el ejemplo de la figura, la neutralización se logra cuando hemos agregado 25 mililitros de hidróxido de sodio. Esos 25 mililitros de hidróxido de sodio los vamos a haber medido con la bureta. 25 mililitros de una solución de hidróxido de sodio concentración conocida nos permite determinar el número de moles de hidróxido de sodio que fueron necesarias para neutralizar el clorhídrico que teníamos en el Erlenmeyer que estábamos titulando. De esa manera podremos determinar cuál es la concentración exacta de clorhídrico que teníamos en la solución de ácido que habíamos preparado. Entonces, en este caso de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, el punto de equivalencia será pH 7 y el punto final va a corresponder al cambio de color del indicador que cambiará en este caso de incoloro a violeta cuando se produzca el salto de pH desde pH 3 a pH 11. En esta diapositiva vemos una serie de indicadores con sus intervalos de pH. Vemos que, por ejemplo, acá tenemos el amarillo de alizarina, que tiene un intervalo de cambio de color entre pH 10 y pH 12. Después tenemos la fenoftaleína, que pasa de incoloro a violeta entre pH 8 y 10. Bueno, acá dice rojo, pero es más violeta que rojo. También el azul de timol, que tiene un intervalo de pH en el que cambia de color entre 8 y 9,5. Después el rojo de metilo, que cambia entre 4,5 y 6. Bueno, ven que tenemos una serie de indicadores que tienen un rango en el cual el color del indicador se modifica y esos dos colores son bien diferentes, que se deben elegir de acuerdo al salto de pH en la curva de titulación. En el caso anterior del ácido clorhídrico neutralizado con el hidróxido de sodio, el cambio de pH se producía entre pH 3 y pH 11. Teníamos un salto grande en un intervalo muy importante de pH. Entonces, cualquier indicador cuyo rango de viraje se encuentre entre pH 3 y pH 11 va a ser adecuado para indicar el punto final de la titulación del ácido clorhídrico con hidróxido de sodio o de un ácido fuerte con una base fuerte. Por ejemplo, si hubiéramos usado rojo fenol, hubiera cambiado de amarillo a rojo en el rango de 6 a 8 y hubiera estado bien, o sea, hubiera sido adecuado para indicar el punto final de la titulación. En esta diapositiva vemos la titulación de una base fuerte con un ácido fuerte. La neutralización del hidróxido de sodio con clorhídrico, por supuesto, va a dar el mismo producto que antes, será cloruro de sodio y agua. El agua siempre es el producto de la neutralización y en este caso la sal que se forma es el cloruro de sodio, como en el caso anterior. Pero ahora, como partimos de hidróxido de sodio, el pH inicial de la solución será un pH básico. Entonces, la curva de titulación va a partir de un pH alto, en este caso entre 13 y 14. Vamos a ir agregando gota a gota desde la bureta, en este caso el titulante es el clorhídrico y el hidróxido de sodio es el analito, es la sustancia cuya concentración queremos determinar. Vamos agregando clorhídrico, entonces los protones provenientes del ácido fuerte van reaccionando con los oxidrilos del hidróxido de sodio, se va generando agua y por lo tanto disminuye la concentración de hidróxido que tenemos en la solución y el pH de la solución va disminuyendo. Va a ir disminuyendo hasta que en un determinado momento se produce el salto de pH y luego lo que tenemos es un exceso de ácido en la solución y el pH de la solución será cada vez más bajo si seguimos agregando mayor cantidad de clorhídrico.
Como en el caso anterior, el punto de equivalencia, o sea, el punto en el que la neutralización del hidróxido de sodio es completa, porque todo el hidroxilo que teníamos en la solución ha reaccionado con los protones del ácido clorhídrico agregado de la bureta, será 7. Tendremos un salto grande de pH. En este caso, la neutralización se logra cuando hemos agregado 40 mililitros de ácido clorhídrico. Y el indicador que podríamos haber usado también en este caso es el mismo que usamos antes, que era fenolftaleína, que cambiará de violeta mientras la solución se mantenga básica y pasará a ser incolora cuando alcanzamos el punto final. Ahora, no solamente podemos titular un ácido o una base fuerte, sino que también podemos titular un ácido o una base débil. La titulación siempre la hacemos con una base fuerte. Y otra cosa que me olvidé decirle, todas las reacciones de neutralización son irreversibles. Por eso, tanto en el caso de la neutralización del ácido fuerte con la base fuerte, vemos que acá hacemos una flecha simple, porque la reacción ocurre de manera irreversible, se forma la sal, y esta sal después no vuelve a generar el ácido y la base, sino que se produce en una única dirección. Lo mismo para la titulación de la base fuerte con el ácido fuerte, se produce cloruro de sodio, la flecha que hacemos es una flecha simple, la reacción ocurre en una sola dirección. Cuando titulamos un ácido débil con una base fuerte, también la reacción de neutralización ocurre en una única dirección y de manera irreversible. Los protones provenientes del ácido débil son neutralizados por los oxidrilos de la base fuerte para generar agua. O sea, siempre el producto de la neutralización es agua y el otro producto de la neutralización es la sal. En este caso, que tenemos el ácido propiónico, el producto de la neutralización es el propionato de sodio. A diferencia de los casos anteriores, la sal que se ha formado es una sal de una base débil, el propionato, y de un catión no acídico, el sodio. Por lo tanto, como es la sal de una base débil, el pH de la solución de la sal obtenida por neutralización completa del ácido débil con la base fuerte va a ser mayor que 7, porque tenemos la sal de una base débil. Así que nuestro punto de equivalencia, cuando hagamos la neutralización, tendrá que ser mayor que 7. Por otro lado, si antes partíamos en el caso del clorhídrico de pH 1 menor que 1, ahora partiremos para un ácido débil de igual concentración de un pH mayor, porque los ácidos débiles preparados en igual concentración que un ácido fuerte tienen un pH más alto, porque la concentración de protones que provienen del ácido es menor. Al igual que antes, a medida que vamos agregando el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, los hidroxilos van a ir reaccionando con los protones del ácido propiónico y van a ir generando agua. Y por lo tanto va a ir disminuyendo la concentración de protones de la solución, va a ir aumentando el pH de la solución. Ahora, como se trata de un ácido débil, cuando hayamos neutralizado la mitad del ácido débil que teníamos en la solución, habremos formado una cantidad equivalente de su base conjugada, el propionato de sodio. Y entonces, cuando agregamos, en este caso, 20 mililitros de hidróxido de sodio, porque el punto de equivalencia está a los 40 mililitros, que es la neutralización completa. Cuando agregamos 20 mililitros de hidróxido de sodio, tendremos una cantidad de ácido propiónico igual a la cantidad de propionato de sodio que se ha formado. Decimos entonces que lo que generamos es un buffer con capacidad reguladora máxima, porque el buffer con capacidad reguladora máxima habíamos dicho que era aquel que tiene una concentración de la sal que es igual a la concentración del ácido débil. Y esa es la condición que se alcanza cuando se agrega la mitad del volumen requerido para la neutralización del ácido. O sea, la mitad del volumen que corresponde al punto de equivalencia.
Supongamos que teníamos inicialmente 0,002 moles del ácido propiónico que está expresado acá como PRH, pero sería el ácido propiónico que tenemos acá. Lo hacemos reaccionar entonces con el hidróxido de sodio para formar el propionato de sodio y agua. Cuando agregamos la mitad del volumen correspondiente al punto de equivalencia, la cantidad de moles de hidróxido de sodio que hemos agregado van a ser 0,001 mol. Entonces teníamos 0,002 moles de propiónico y 0,001 mol de hidróxido de sodio que los hemos hecho reaccionar con el ácido propiónico. Cuando se produce la reacción nos quedan, como el ácido propiónico está en exceso todavía porque solamente agregamos la mitad del volumen necesario para neutralizarlo, nos quedan sin reaccionar 0,001 moles de ácido propiónico y el hidróxido de sodio, todo lo que agregamos reaccionó. Y se habrá formado una cantidad equivalente de propionato de sodio, 0,001 moles de propionato de sodio. Entonces tenemos que nos quedaron sin reaccionar 0,001 moles de propiónico y se formaron 0,001 moles de propionato de sodio. Si recordamos, la ecuación de Henderson-Hasselbalch que utilizamos para buffers nos decía que el pH de una solución buffer es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. El pK del ácido propiónico es 4,88 más el logaritmo, y en vez de usar concentraciones como tanto la sal como el ácido están en el mismo volumen, podemos usar directamente la relación de moles. Esta relación nos va a dar 1, el logaritmo de 1 es 0 y el pH de la solución va a ser 4,88, igual al pKa. Entonces quiere decir que en esta región, que corresponde a un pH de casi 5, y en una zona de pH más menos 1 con respecto a esa, vamos a estar en la zona, en el rango, en donde la capacidad reguladora del buffer es útil. Y quiere decir que va a haber pequeñas variaciones de pH en toda esta zona en torno al pH igual al pK como consecuencia de la formación de ese buffer. Esto es algo que ocurre en todas las titulaciones de ácidos o bases débiles con bases y ácidos fuertes. Entonces, una vez que pasamos por esta zona buffer y salimos de la zona buffer, o sea que estamos ya a pH 6, el pH entonces después sí ya empieza a subir, se produce el salto de pH en torno a la zona del punto de equivalencia y después el exceso de la base agregada va a producir el aumento de pH correspondiente. Entonces el salto de pH implica pasar de una zona en donde teníamos el ácido en exceso a una zona en donde tenemos la base en exceso. El punto de equivalencia, que corresponde a la neutralización completa del ácido propiónico con el hidróxido de sodio, ahora es 8,8, ya no es 7, porque es mayor que 7. ¿Por qué? Porque lo que formamos es el propionato de sodio, que es una base débil y que por lo tanto va a dar un pH básico mayor que 7. Para determinar el punto final de la titulación, si esto lo estamos usando con fines de cuantificar la concentración del ácido débil que teníamos en la solución, podemos elegir todavía la fenoftaleína, porque la fenoftaleína vira entre 8 y 10, o sea que cambia de color, de incoloro a violeta, entre 8 y 10. Entonces, como acá tenemos el salto de pH que ocurre entre un pH 7 y 11, entonces es adecuado utilizar la fenoftaleína como indicador de punto final de una titulación. Siempre tiene que ser un indicador que tenga el rango de viraje incluido dentro de la zona del salto de pH de la curva de titulación. Así como les mostré la titulación de un ácido débil con una base fuerte, podemos titular una base débil con un ácido fuerte. Este es el caso de la titulación del amoníaco, que es la base débil, con ácido clorhídrico, que es el ácido fuerte, para dar en este caso cloruro de amonio. Acá está escrito de esta manera que no se ve el agua, pero siempre es el amoníaco con agua, genera oxidrilos, que son los que van a
reaccionar con los protones provenientes del ácido fuerte para generar agua como segundo producto de la neutralización. Pero esta sería la forma abreviada de escribir la neutralización con la formación de una sal. Veamos qué pasa. En este caso, partimos de una base débil. Por neutralización generamos la sal del ácido débil conjugado del amoníaco, que es el amonio. Por lo tanto, tenemos una sal de un ácido débil y el pH de la solución de una sal de un ácido débil es menor que 7. En este caso, esperamos tener un punto de equivalencia cuando lleguemos a la neutralización completa del amoníaco con el clorhídrico que sea menor que 7. Como partimos de una base débil, vamos a partir de un pH mayor que 7 y en este caso partimos de pH 11. Vamos agregando el ácido clorhídrico desde la bureta y cuando habremos agregado la mitad del volumen correspondiente al volumen del punto de equivalencia, cuando hemos llegado a 22 mililitros, la cantidad de cloruro de amonio que hemos formado va a ser igual a la cantidad de amoníaco que quedó sin reaccionar y habremos formado entonces el buffer amoníaco cloruro de amonio en capacidad reguladora máxima porque nos quedan cantidades iguales de la base débil con su ácido conjugado. Entonces también en este caso vamos a tener una región buffer que va a abarcar el pH igual al pKa del amonio, que va a ser 9,25, que es el que está indicado acá, y además la zona buffer va a ser ese pH más menos 1, que entonces será entre 10,25 hasta 8,25, más o menos la zona que está indicada acá en rojo, que es una zona en la que el pH va a variar poco, porque está dentro del rango de capacidad reguladora útil del buffer. Una vez que salimos de esa región buffer, entonces llegamos, se sigue bajando el pH y se produce el salto abrupto de pH como consecuencia de que hemos neutralizado la base con el ácido clorhídrico y ahora tenemos ácido clorhídrico en exceso y el pH de la solución baja drásticamente. En este caso, el punto de equivalencia se alcanza a un pH menor que 7, porque ahora va a ser el pH que corresponde a la solución de cloruro de amonio, y en esta titulación en particular el pH es 5,27, que es el menor que 7 y es el pH del punto de equivalencia. En este caso, el indicador que se utiliza para ese punto de equivalencia es el rojo de metilo, que tiene un rango de viraje que va de pH 6,5 a 3,25 más o menos, y que cambia de color amarillo a rojo cuando pasamos de pH 6 a pH 3. En esta diapositiva lo que vemos a la izquierda es una comparación de las curvas de titulación de distintos ácidos a medida que va disminuyendo el valor de la constante de acidez. Partimos de un ácido fuerte para el cual el salto de pH es mucho más pronunciado cuando se alcanza la neutralización que para otros ácidos más débiles. Y a medida que disminuye el valor de la constante de acidez del ácido, es decir, cada vez se hace más débil el ácido y cada vez es menor el grado de disociación que tiene el ácido, mayor va a ser el pH de la solución inicial, entonces tendremos un punto de partida de cada una de las curvas que va a ser cada vez más alto, y menor va a ser el salto de pH cuando se llegue a la neutralización. Vemos que para 10 a la menos 2 ya tenemos un salto de pH que va de 4 a 10. Para una constante de 10 a la menos 4, ese salto va de 6 a 10. Para una constante de 10 a la menos 6, el salto es mucho más chico y es entre 8 y 10. Entonces se va achicando el salto de pH cuando se llega a la neutralización del ácido débil con la base fuerte, a medida que la constante de acidez se hace
más chica, el ácido es más débil y se parte de un pH cada vez más alto. Lo mismo pasa, como vemos en el diagrama de la derecha, con las titulaciones de las bases con los ácidos fuertes. Acá vemos que para una base fuerte tenemos un salto de pH bien pronunciado cuando se alcanza la neutralización, mientras que para una base más débil el salto de pH es menos brusco y abarca un rango mucho menor que para la base fuerte cuando se lo titula con un ácido fuerte. Las curvas de titulación que les mostré eran para un ácido fuerte monoprótico y para un ácido débil monoprótico, es decir, que tenían ambos un único protón disociable. Pero también podemos tener ácidos polipróticos, o sea, que tengan dos o más protones disociables. Vamos a ver el caso de la curva de titulación de un ácido diprótico, o sea, que tiene dos protones disociables. Ese ácido, que le vamos a llamar AH2, con el primer equivalente de hidróxido de sodio, base fuerte que estemos agregando, va a formar el anfolito correspondiente, que va a ser la especie monoprotonada con una carga negativa. Y además va a generar agua. Esto ocurrirá cuando hayamos agregado una cantidad de hidróxido equivalente a la cantidad que teníamos inicialmente del ácido diprótico. Pero acá habremos llegado a neutralizar el primero de los protones. O sea que de los dos protones que tiene AH2, uno de ellos reacciona completamente con el hidróxido que hemos agregado para generar AH- y agua. Ahora, acá lo que habremos alcanzado es el primer punto de equivalencia. Si lo miramos en la curva de pH versus mililitros de hidróxido de sodio agregado, ese primer punto de equivalencia para formar el AH- lo alcanzamos luego de agregar 10 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces, en este punto, la cantidad de hidróxido de sodio agregado es igual a la concentración inicial del ácido que teníamos en la solución. Y lo que habremos formado o habremos convertido todo este ácido en el ácido monoprótico. O sea que se neutralizó completamente uno de los dos protones. Analicemos entonces esta parte de la curva. Partimos del ácido AH2, vamos agregando hidróxido de sodio desde la bureta, y cuando llegamos a agregar 5 mililitros, o sea que es la mitad del volumen correspondiente al volumen del punto de equivalencia, la concentración del ácido de partida AH2 y la concentración del ácido monoprótico AH- van a ser iguales. Y por lo tanto, en este punto, el pH de la solución va a ser igual al pKa1, porque hemos formado un buffer de capacidad reguladora máxima en donde la concentración de la base conjugada y el ácido débil de partida son iguales. Acá estamos entonces en la zona de buffer de la titulación, en donde el pH de la solución varía poco ante el agregado de la base fuerte. Ahora, cuando llegamos a agregar un volumen de hidróxido de sodio que contiene la cantidad de hidróxido de sodio para neutralizar todo el ácido que teníamos de partida, estaremos entonces en este punto, en donde el ácido diprótico de partida se habrá convertido completamente en H-. ¿Y qué es H-? Un anfolito. Y habíamos visto que el pH de una solución de un anfolito es igual a la semisuma de pK1 y pK2. pK1, que va a corresponder al equilibrio de disociación del primer protón del ácido diprótico, y pK2, que va a corresponder al equilibrio de disociación del segundo protón del ácido diprótico. Entonces, el pH del punto de equivalencia, el primer punto de equivalencia, va a ser igual al pH del anfolito que se ha formado como consecuencia de la neutralización del ácido diprótico inicial con el hidróxido de sodio. Ese va a ser el pH del punto de equivalencia. Como
Este pH está en un valor de, digamos, 4,5 más o menos, y el salto de pH se produce entre un valor de pH 3 y pH 5. Podemos utilizar el anaranjado de metilo como indicador para titular el ácido diprótico en su primer punto de equivalencia. Ahora, los ácidos polipróticos se pueden titular hasta el primer punto de equivalencia o hasta el segundo punto de equivalencia. O sea, podemos titular uno solo de los protones o podemos titular los dos protones simultáneamente y llegar al segundo punto de equivalencia directamente, o podemos obtener la curva completa haciendo primero una titulación de un protón y luego la titulación del segundo. Acá tenemos la curva completa en donde tenemos el primer punto de equivalencia y el segundo punto de equivalencia. Bueno, cuando seguimos agregando hidróxido de sodio, luego de haber alcanzado el primer punto de equivalencia, y cuando el volumen de hidróxido de sodio es igual a 15 mililitros, o sea que en 10 mililitros habíamos dicho que estaba el punto de equivalencia. En 5 mililitros estaba el momento en el que formábamos el primer buffer con capacidad reguladora máxima. Y ahora, cuando agregamos 1,5 veces la cantidad de ácido diprótico que teníamos originalmente, hemos hecho reaccionar la mitad del anfolito que generamos en el primer punto de equivalencia con el hidróxido que hemos agregado, para generar una cantidad equivalente de su base conjugada totalmente deprotonada. Entonces ahora tenemos cantidades iguales de la base totalmente deprotonada y el anfolito que habíamos generado. Entonces, en este punto, en el que tenemos las cantidades iguales del anfolito y la base totalmente deprotonada, el pH de la solución va a ser igual al pKa2, porque las dos especies que tenemos ahora en equilibrio son AH- y A2-, que son las que le corresponden al segundo equilibrio de disociación del segundo protón, que es Ka2. Así que el pH del buffer con capacidad reguladora máxima que hemos generado en este punto al agregar 15 mililitros de hidróxido de sodio es igual al pK2. En esa zona, en torno al pH 7, entre pH 6 y 8, el pH va a variar poco ante los sucesivos agregados de hidróxido de sodio, hasta que llega un momento en que se rompe el buffer y el pH pega un segundo salto y aumenta de pH 8 a pH 11 de manera abrupta. Y entonces ahí habremos llegado a la neutralización completa del segundo protón del ácido de partida y todo se habrá convertido en la base dianiónica totalmente deprotonado. De esta manera terminamos con el tema de titulación ácido-base y en el próximo video vamos a ver el equilibrio de solubilidad.